buenas y bendiciones. Soy Pastor Jeremiah, tu pastor en línea, listo con tu clase para hoy. Hoy estamos en la clase número 19, en el libro de 1 Juan. Y estamos en el capítulo 5 y hoy vamos a cubrir versículo 16 al 18. Oiga, si no has dado una donación a este ministerio, les invitamos a que vayan a miofrenda.org y haga su ofrenda. Si es posible para ti, sería una bendición para nosotros y una bendición para ti. Ahora, si no puedes, pues no puedes, se entiende, ¿verdad? Pero estamos haciéndole recordar de que venimos a ustedes a través de la ayuda que ustedes proveen. Podemos estar aquí en televisión y estar en las redes sociales trayendo la palabra de Dios casi todos los días. Es una gran bendición. Ojalá que este programa, Viviendo Fiel, te ha bendecido. Yo sé que sí, porque el Espíritu Santo está trabajando aquí, haciendo la voluntad de Dios en mi vida y en tu vida. Bueno, vamos a empezar en 1 Juan 5, empezando en el versículo 16. Y hoy vamos a tratar un tema bastante serio. ¿Sabe qué? Mucha gente han tomado una actitud en cuanto al pecado, una actitud suave, sobreleve, como que no le afecta el hecho de que haya pecado. ¿Sabe qué? El pecado es algo muy serio. Es algo que viene en contra de la voluntad de Dios. El pecado tenía pago y el pago era la muerte. Cristo Jesús vino para hacer la manera de que nosotros podemos ser restaurados al Padre y recibir el perdón de los pecados. Pero tenemos que estar dentro de Cristo Jesús, teniéndole como nuestro Señor y Salvador, para que su sangre nos limpia de toda maldad y todo pecado. Pero hay entre nosotros quienes pecan y no lo sienten. Hay quienes pecan como forma de vida. Y esto no es correcto. Para vivir fiel delante de Dios, tú tienes que tratar de vivir como Cristo vivió. Una vida santa, una vida entregado a Dios, una vida entregado a las causas de Dios, una vida sometido a la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Hay un pecado que tiene consecuencia de muerte aún. Y eso es lo que vamos a ver hoy, una parte de lo que vamos a ver. 1 Juan 5, versículos 16 al 18. Y no me cambies del canal, por favor. Hay algo que vamos a aprender para tu vida. Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Oiga bien, oiga bien, oiga bien. Hay pecado y el pecado es pecado. Pero hay pecado que atrae consecuencia como la muerte. ¿Cuál pecado sería esto? Bueno, vamos a ver. En la Biblia se habla de blasfemia contra el Espíritu Santo. Que cuando una persona haga o hace blasfemia contra el Espíritu Santo, la Biblia dice que este pecado no puede ser perdonado. Este pecado atrae la muerte. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando acerca del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuando estamos siendo utilizados por el Espíritu Santo, tenemos que estar seguros de que si decimos de que el Espíritu Santo me está diciendo o el Espíritu Santo me dijo, que sea la verdad. No podemos blasfemar contra el Espíritu Santo y tomarlo como algo leve, algo que no tenga consecuencias, porque sí, tiene consecuencias. Pero dice en el versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Que nosotros podemos orar unos por otros. Lo que generalmente pasa es cuando, si yo miro que Julio se metió en la cantina, entonces yo voy a donde Berta y donde Roberto y donde Santiago y les digo, fíjate que yo vi a Julio, hombre, se metió en la cantina.
en lugar de orar para Julio, en lugar de ir y hablar con Julio en persona, en privado, y ofrecerle orar para su vida, preguntarle si hay una manera que yo le puedo servir, que si puedo hacer algo para él. Pero dice la Biblia que nos toca a nosotros orar para esta persona, pedir para esta persona. Y puede ser una mujer, Susana, que solo pasa en la calle en la noche, después de la medianoche. Y lo contamos a Berta, y lo contamos a María, y lo contamos a Ivette, en lugar de hablar con ella y orar por ella. Dios quiere que nosotros oremos unos por otros. Pero si hay una persona que por hábito blasfemia al Espíritu Santo, una persona que es necio en el sentido de que habla contra Dios y el Espíritu Santo, siendo creyente, dice la Biblia que para esta persona no hay que orar que se le perdone el pecado porque no va a ser perdonado. Dice el versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Pecado es pecado, pero hay pecado que atrae la muerte. Tenemos que tener mucho cuidado. Toda injusticia es pecado. Cuando tú eres injusto con su vecino, cuando eres injusto con sus empleados, es una injusticia y es un pecado. Cuando tú trabajas como policía y eres injusto con la población, esto es pecado. Pero no es pecado que atrae la muerte por decir como la blasfemia contra el Espíritu Santo a propósito. Así que toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Muchas promesas aquí para tu vida. Hemos hablado de lo más duro, ¿verdad? De que no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Y siendo cristianos, debemos de estar llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, iluminados por el Espíritu Santo, enseñados por el Espíritu Santo. Somos cuidados por el Espíritu Santo, pero no podemos blasfemar al Espíritu Santo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. En este programa hablamos bastante acerca del hecho de que nos toca vivir la vida fiel y no la vida loca de Ricky Martin, como hemos dicho. Nos toca vivir con fidelidad delante de Dios. Desde nuestra juventud, si nos entregamos a Dios, hasta que tenemos pelo blanco, nos toca vivir para Dios, para Cristo Jesús, guiados por el Espíritu Santo, estudiando su palabra, aplicando lo que aprendemos a nuestra vida y viviendo con fidelidad delante de Dios. Esto es lo que nos toca a nosotros cuando estamos en Cristo Jesús. Somos nacidos de Dios. Y como somos nacidos de Dios, no practicamos el pecado como que no fuese nada. No bebemos al punto de que no sabemos ni dónde estamos, ni quiénes somos, ni para dónde vamos. Nosotros no practicamos pecado como forma de vida. Claro, cualquier persona puede pecar, puede equivocar y pecar, pero no como forma de vida. Como cristiana o cristiano, te toca vivir la forma de vida viviendo fiel hacia Dios. Esta es la mejor vida que hay. Y es la vida que te toca, no practicar el pecado, pero practicar la fidelidad delante de Dios. Y vas a ser súper mega bendecido. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Quiere decir que Cristo Jesús, quien es engendrado por Dios, Él es quien nos guarda a nosotros. Y dice, y el maligno no le toca. El maligno no le toca. Hay un toque de queda sobre su vida. Cuando vienes a Jesús, recibes el perdón de los pecados, te haces cristiano, una persona, una nueva persona, nacido por Dios. Usted practica la vida buena, la vida fiel delante de Dios. Entonces dice la Biblia de que si no practicas la vida loca, si no blasfemias contra el Espíritu Santo, entonces Jesucristo mismo te va a proteger.
el Espíritu Santo mismo es tu protector. Y como tienes protección divino, dice la misma palabra de que el maligno no le toca. Si no quieres ser tocado por el maligno, tienes que acudir a Jesús, vivir para Jesús, vivir con fidelidad, notando en tu corazón qué serio es pecar, porque atrae consecuencias a su vida. El problema con el pecado es que a veces se sienta bien. Y este mismo engaño le lleva al que bebe a beber más y a beber más, a beber más, hasta que amanece en la calle, tirado al suelo, sin trabajo, sin familia. Este mismo sentido es lo que capta a los drogadictos. Es que se sienta bien, dice. Pero ¿sabe qué? Tiene consecuencias, grandes consecuencias. La muerte es una consecuencia que puede traer el pecado en su vida si no es cristiano. Ahora, si es cristiano, hay un pecado que atrae la muerte, la cual es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que tenga mucho cuidado en esta área. Mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado, por favor, en el nombre de Jesús. Bueno, esto ha sido tu mensaje para hoy. Medita, léelo, estudia más profundo, más al fondo, para comprender más, pidiendo iluminación del Espíritu Santo para ti y para tu vida. Y nos vemos muy pronto. Bendiciones.